Esta presentación vamos a evaluar rápidamente algunos conceptos relacionados a la velocidad de reacción, como un término específico de la expresión como tal. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros hablamos de velocidad, el término parece ser inmediato, pero no necesariamente lo es. Entonces, eso es lo que queremos analizar en este pequeño video. Vamos a empezar primero haciendo una analogía, y es, por ejemplo, si nosotros queremos ir de un punto a otro, como vemos aquí, por ejemplo, de donde está el final de la calzada Roosevelt de la ciudad de Guatemala al centro de la ciudad, pues, y le preguntamos al navegador por dónde ir, nos da varias rutas. Estas rutas son las rutas principales. No significa que no sean las únicas, porque, por ejemplo, estas de por aquí se puede desviar hacia acá, entrar por aquí y volver a cruzar hacia acá. Sin embargo, por la forma que está hecho el algoritmo, nos da las que normalmente se usan, es decir, se usan más frecuentemente y las que nos llevan del punto A al punto B más rápidamente. Así están pensados, ¿no? Entonces podemos ver, vamos a pensar en realidad y vamos a ver que muchas de las cosas que se ven en la cinética química están relacionadas, al menos en la parte inicial, con un concepto similar a esto. Entonces, veamos aquí, por ejemplo, este camino pues, de llegar aquí a acá, el navegador nos da tres opciones, una de 33 minutos, aquí no se ve mucho, pero una más, esa es un poco más larga y esta es aún más larga, aun cuando la distancia estas distancias no son tan largas, ¿no? O sea, pueden ser similares. ¿A qué se debe esto? Pues es parte de lo que queremos ver. Pero entre otras cosas, o sea, evidentemente tiene que ver la distancia a recorrer, pero también algunas cuestiones relacionadas al tráfico. Y conceptualmente eso es lo que vamos a estar viendo durante el curso. Entonces vamos a regresar a esta analogía varias veces. Eh, bueno, entonces como vamos a empezar con esta analogía, pensemos en cinemática. Aquí vemos un ejemplo de una persona que camina a distancia en un tiempo y lo recorre en un tiempo establecido. Vemos, por ejemplo, que empieza aquí en 0, llega acá a 6 y regresa a 2 y entonces eh, recorre 10 metros en 4 segundos, 4.4 segundos, ¿no? Es la rapidez que se lleva. En este caso, por lo tanto, la rapidez, que es la analogía directa, sería, como decía, de 2.27 metros sobre segundo. Sin embargo, si vemos aquí, lo tomamos en función de la velocidad, empezamos en 0 y terminamos en 2 y nos tardamos 4.4 segundos, sería la división de 2 entre 4.4, que no es ya esos 2.27, ¿no? Entonces, hay una cuestión que está relacionada justamente a lo que caminó esta persona y otro con respecto a lo que realmente avanzó. Esas definiciones en nuestros libros de la física fundamental son la rapidez y la velocidad. La rapidez está en función de la distancia recorrida y la velocidad en el cambio de posición. Si vemos entonces hay dos fenómenos distintos que podemos analizar en estos casos. ¿Qué pasa en una reacción? Si vemos la reacción aquí, lo que sucede es lo siguiente. Y podemos analizar este pequeño video y vamos a empezar, si vamos a ponerle aquí a iniciar, con una cierta cantidad de moléculas que vemos aquí. ¿Sí? Lo podemos observar claramente. Aquí hay una cantidad de moléculas y aquí hay un tiempo que va avanzando. Conforme van reaccionando dentro del recipiente de las moléculas, van cambiando los valores de concentración en este caso, ¿no? Que serían masa por unidad de volumen, y vamos viendo que aquí los productos van aumentando y los reactivos van disminuyendo. Si se fijan, aquí regresa, o sea, que justamente hay un regreso y luego vuelve a formarse el producto. Esto es porque esto no ha alcanzado aún el equilibrio.
Entonces, vemos realmente que hay un comportamiento dinámico relacionado a la formación del producto de reacción que está relacionado con inclusive con la reacción inversa. Y que en esas reacciones pues se mantienen dinámicas, aunque si acaso que digo aquí no lo voy a mostrar porque bajo esas condiciones que quería ver se tarda demasiado. Entonces, puedo establecer otra vez la rapidez en función de una razón de cambio, es decir, de la formación o el paso de un lado al otro de la reacción y bajo una especie, porque no es lo mismo, en este caso podría ser, como son unimoleculares, pues es lo mismo A que BC, pero por ejemplo, si fueran 2A por cada BC, ya no sería lo mismo, ¿no? Entonces tendríamos que eh, ver en función de A o de BC o inclusive de AB o C. A lo que voy es que otra vez podemos poner rapidez que dependerá en este caso el cambio de la especie específica con respecto al tiempo o una velocidad. En este caso entonces tendría que ser un cambio neto, como veíamos en el caso anterior de cuando recorríamos una distancia. Sin embargo, en este caso tenemos cuatro sustancias. Y entonces, en función de cuál sustancia lo definimos. Lo que se hace entonces en este es hacer una serie de definiciones para poder analizarlo de manera general y no tener que estar diciendo, bueno, la velocidad, la velocidad es en función de tal o cual especie química, sino en función de la reacción como tal. Entonces, para eso, pues podemos pensar en una reacción en esta forma, plantear esta reacción, y entonces, pues tendríamos los reactivos con sus coeficientes estequiométricos que nos dan los productos con sus coeficientes estequiométricos. Esto se puede generalizar utilizando esta nomenclatura, diciendo, bueno, tenemos las especies químicas AES y con sus coeficientes estequiométricos nu-is, donde los nu-is son mayores a cero. Si es positivo, el coeficiente estequiométrico es positivo. Si es un producto y es negativo, si es un reactivo. Es como equivalente que pasáramos esto y esto fueron igual y lo pasáramos del otro lado. Entonces, tenemos que podemos analizar como que tenemos en cada especie química se relaciona por la especie, en este caso, y la especie y el coeficiente estequiométrico NUI. Pero si vemos, o sea, como esta es una relación estequiométrica que se establece en la reacción, hay una relación directa entre la cantidad de sustancia que se gasta en la reacción, es decir, la cantidad que se gasta, la cantidad de la especie que estamos analizando menos la cantidad inicial, nos da un valor que se puede relacionar estequiométricamente con todos los demás. ¿Y cómo lo relacionamos estequiométricamente? Pues con su coeficiente. Entonces lo que podemos hacer es dividirlo entre el coeficiente y por lo tanto lo que vamos a obtener, si pasamos del otro lado hacia este coeficiente, por un valor, que en este caso se conoce como extensión de reacción, que de hecho es siempre positiva y es única para cada reacción porque podemos convertir de los cambios de las especies químicos para eso. En otras palabras, la extensión de reacción es una abstracción de qué tanto avanza la reacción y por lo tanto, aunque está relacionado directamente con las velocidades, perdón, con las especies químicas, no es ninguna de las especies químicas y nos permite postular estos problemas desde una manera general utilizando únicamente ese concepto.
En otras palabras, de aquí aquí vamos a tomar en general que para calcular la velocidad de reacción, en este caso estamos hablando de velocidad de conversión, para la velocidad de reacción necesitamos aún multiplicarlo por un factor estequiométrico que ahora vamos a ver, pero el concepto que existe detrás entonces es que es mucho más adecuado, como hacíamos con la velocidad cinemática, pues meter la extensión de reacción para definir la velocidad de una reacción. En otras palabras, el concepto importante aquí es que para poder nosotros definir el concepto mismo de velocidad, cuando estamos hablando de reacciones, esto se hace un poco más complejo, porque debemos tomar en cuenta que debe ser evaluado, o sea, la evaluación no es inmediata. Debemos que describir correctamente qué se va a entender por velocidad de reacción.